Bien, como puedes ver, este que tenemos aquí es un equipo, una computadora que está compuesta por bocinas, monitor, teclado, CPU, unos audífonos y el ratón. Este equipo, por lo menos, bueno, este equipo que tenemos aquí se compone por el monitor, el teclado, el ratón, el CPU y allá vemos una bocina, la otra y los audífonos. Esto que tenemos aquí es mi memoria Wi-Fi para el internet. Actualmente se les conoce como chupones a estas, hay más pequeñas. Esta es la que tenemos para este equipo y la que conectamos directamente a un puerto USB. Cada una de estas partes es hardware, son partes físicas que yo puedo tocar y que van conectadas a mi CPU. Como tú puedes ver en la parte trasera del CPU, vamos a ver todos los accesos a cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos una memoria USB conectada. Al yo poderla tocar y conectarla a este dispositivo, también sería un hardware. Cada cable, tanto el de corriente que tenemos aquí como el de los diferentes dispositivos que están conectados al equipo, también son y entran en la categoría de hardware. Recuerda, todo lo que yo puedo tocar y que se conecta a mi CPU va a servir y a funcionar como hardware. ¿Sale? Entonces todo lo que yo tengo aquí, inclusive este cable que llega hasta esta pequeña base de mi conector a internet, también es hardware. ¿Sale? Todo esto es hardware, las bocinas son hardware, los cables también son hardware y incluso el chupón que tengo aquí para el Wi-Fi también es hardware. Espero que esta referencia te sea de utilidad. Recuerda, todo lo que puedo tocar y que se conecta a tu CPU será hardware. Al momento de encender el equipo, entraremos a la segunda característica de una computadora, que es el sistema operativo. Este pertenece a la categoría de software. Hace un momento vimos que todo lo que podíamos tocar de la computadora es hardware. Recuerda, hardware es todo lo que puedes tocar, lo que puedes tocar físicamente. En este caso, cuando enciendes la computadora, lo que aparece aquí, tanto los programas como los iconos, toda esta parte de aquí, todo esto se le conoce como software. No los podemos tocar, aunque aparecen en el monitor, no podemos tocarlos, pero cada uno de estos que aparecen como programas son software. Por ejemplo, aquí tenemos Word, Outlook, Excel, PowerPoint, el escritorio que en este caso pertenece a Windows 8 y por ejemplo el juego del pingüino, el juego de la pistola, Zoom, Internet que tenemos nosotros aquí. Todo esto de que tenemos, inclusive YouTube, todo lo que tenemos aquí en Internet y programas son software. Como puedes ver, no podemos tocarlos, pero están instalados en la parte lógica de la computadora. Lógica se refiere a los programas, a las instrucciones. Y hay algo muy importante que saber. Por lo general, un programa de software controla a un hardware. Por ejemplo, hay un programa que me dice que esta flechita que yo tengo en la pantalla se va a mover como se va a mover el ratón. Por lo tanto, la flechita, que es un software, que es la instrucción de mover esta flecha, va a trabajar con un hardware, que en este caso es mi ratón, que es este que tengo aquí. Al mover el hardware, yo voy a ver que un software que está en la pantalla se va a mover al mismo tiempo. Lo mismo pasa cuando yo abro, por ejemplo, Word. Cuando yo abro Word y abro una hoja en blanco y empiezo a escribir, estoy utilizando un programa como lo que es Word para utilizar un hardware que es mi teclado. En este caso, si yo escribo con mi teclado, en la pantalla veré las letras que se van a escribir de acuerdo a la herramienta que yo utilice. Recuerda, van a ir por lo general un software para hacer funcionar un hardware que va a funcionar por medio de un software, ¿vale? Entonces es muy importante que en esta categoría tú identifiques los dos. Cuando nuestra computadora está lenta, llega a tener problemas de que se reinicia, se apaga sola, pueden ser dos cosas. Cuando está muy lenta puede ser software el que está afectando a mi computadora, a programas que están lentos, que están mal, que tienen algún problema con una mala instalación.
Cuando mi monitor se apaga solo, por ejemplo, que llega a tener algún falso contacto, entonces el problema no es de un software, sino de a lo mejor un cable, y por lo tanto al ser una parte física que yo puedo tocar, entonces es un problema de hardware. Eso es muy importante para cuando tú llegas a tener problemas con tu computadora, por ejemplo con una laptop, que aquí tenemos una. Identifiques muy bien dónde está el problema de tu equipo. Por ejemplo, esta computadora tiene un problema de software. ¿Qué fue lo que le hicimos? Bueno, le reinstalamos los programas para que pueda funcionar. Y esta que tenemos aquí, bueno, ahorita no tiene ningún problema, pero podemos de esa forma identificar qué está bien y qué está mal y dónde se encuentra el problema. Si la computadora empieza a fallar con ciertos programas, hay que ubicar, saber muy bien qué tipo de programa está fallando y por qué falla. ¿Por qué? Porque dentro del CPU, dentro de la caja, nosotros podemos también encontrar diferentes problemas como el disco duro, la memoria, la tarjeta madre, que son componentes físicos que se encuentran dentro de la computadora y que también pertenecen a la categoría de hardware. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son físicos, los podemos tocar, se conectan adentro de la computadora y se utilizan para alguna función dentro del mismo sistema. ¿Sale? Entonces es muy importante que identifiques estos dos puntos. El primero es todo lo que tocamos y el segundo, los programas que vemos en la pantalla para poder utilizar la computadora. Espero que esta información te sea de utilidad. Recuerda, te dejo en el video, en la parte de la clase, la opción de utilizar el formato de comparación de hardware y software, y haz tu apunte en tu cuaderno para que puedas hacer una división. En un lado puedas indicar tus categorías de software y del otro las categorías de hardware, y divide como los vas a tener en el ejemplo que te voy a compartir en esta tarea. Cuídate mucho, por mi parte sería todo el día de hoy. Recuerda estudiar estas dos definiciones, hardware y software. Cuídate mucho, hasta pronto.